Tips para vivir el culto en tu casa. Primero, prepara tu hogar para participar. Prepara el lugar donde vas a ver el culto, creando un ambiente propicio. Toma las medidas que sean necesarias para que nada ni nadie puedan interrumpir este momento. Por ejemplo, silenciar tu teléfono. Hazlo con tiempo, sin afán. 2. Prepárate tú también. Una vez preparado el lugar, ahora te invitamos a que te prepares, ya sea de manera individual o en familia, para tener un encuentro con el Señor. Si estás solo, recuerda que formas parte del cuerpo de Cristo y estamos unidos por el Señor, así que no estás solo. 3. Abre bien los oídos y también el corazón. Dios nos habla por su palabra, así que abre bien los oídos. Participa activamente de las lecturas bíblicas, las oraciones y los cantos. 4. Invita a los miembros de tu familia a participar. Este es su momento para compartir la fe en el Señor Jesucristo con nuestra familia. 5. Reconociendo al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Para la entrega de tus diezmos y ofrendas, puedes comunicarte con la iglesia para indicarte cuáles son los canales abiertos para este propósito. Dios les bendiga, familia. Bienvenidos una vez más a este encuentro con nuestro Dios. Damos gracias al Señor que nos permite empezar una nueva semana, dándole gracias, adorando y exaltando su santo nombre. Así que póngase cómodo para que empecemos este espacio donde le rendimos culto, le rendimos alabanza y adoración a nuestro Dios. Le invito para que nos acerquemos al Señor en esta mañana a través de la lectura de su palabra. Acerquémonos a la palabra del Señor con el Salmo 146. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaba, alma mía, al Señor. Alabaré al Señor toda mi vida. Mientras haya aliento en mí, cantaré salmos a mi Dios. No pongan su confianza en gente poderosa, en simples mortales que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo, y ese mismo día se desbaratan sus planes. Dichoso aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo cuanto en ellos hay, y que siempre mantienen la verdad. El Señor hace justicia a los oprimidos, da de comer a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos. El Señor da vista a los ciegos, el Señor sostiene a los agobiados, el Señor ama a los justos. El Señor protege al extranjero y sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. Oh Sión, que el Señor reine para siempre, que tu Dios reine por todas las generaciones. Aleluya, alabado sea el Señor. Qué bendición entender a través de este salmo lo maravilloso y poderoso que es nuestro Dios y cómo nos sostiene a todos, a su creación, a sus hijos.
Mientras viva, te alabaré, Señor, con todo mi corazón. Alabado sea tu nombre, Dios. Con la invitación de tu palabra preciosa, nos gozamos en adorarte, en bendecirte, en proclamar que tú eres el Señor por toda mi vida. Dígale allí en su casa: por toda mi vida, mi alma te bendecirá y te exaltará. Te damos gracias, Señor. A esta hora te adoramos y exaltamos tu santo nombre. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apaga el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y decimos: y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay! Sí, Señor, gracias por esta oportunidad de vida que hoy nos das. Fuiste a la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy disfrutamos en familia y decimos juntos: y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. vamos, familias en casa, levanta esa alabanza al Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Aleluya! Toneladas de alabanza para darte, Señor. Y es que cuando estemos en tu presencia seremos gozosos. y que el alba eterna rompa en claridad. Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada lista y he de estar. En aquel día sin niebla en que muerte ya no habrá, y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar, y que sea pasada lista y he de estar. ¡Vamos juntas! Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé.
Trabajemos por el Maestro desde el alba a vislumbrar. Siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando todo aquí perezca y nuestra obra se sella, y que sea pasada, lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Cuando la trompeta suene en aquel día final y que el alba entera rompa en claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya, y que sea pasada, lista y he de estar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. A mi nombre yo feliz responderé. Mis amados hermanos, es un gozo compartir con ustedes en este día. Damos la honra y la gloria a Dios y a nuestro Padre Celestial en este tiempo de agradecimiento a Dios por todo lo que Él nos da. Gracias damos a Dios por la vida, por la salud, por tenernos nuevamente compartiendo con cada uno de ustedes. El Señor, vamos a ver qué nos dice el Señor en su palabra en el Salmo 146, versículo 9, en la Nueva Versión Internacional. Dice el Señor en su palabra así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor protege al extranjero, sostiene al huérfano, a la viuda, pero frustra los planes de los impíos. El Señor en su palabra nos hace un llamado muy especial. ¿A qué? A que no debemos de conformarnos con hacer poco. ¿Y qué es no hacer poco? Pues no hacer poco es quedarnos con nuestras virtudes, brindándoles a cada uno de nuestros hermanos un afecto, una llamada, un abrazo, una sonrisa, un saludo, una atención. Especialmente ¿para qué? Para agradecer a Dios porque Él nos tiene siempre bien y nosotros no podemos esperar nada a cambio. Siempre vamos a estar en las manos de Dios porque Él siempre va a estar con nosotros, sin mirar qué, si el hermano, si el prójimo se lo merece o no se lo merece. Sabemos que el Señor frustra todo plan que no es de Dios. ¿Y qué es frustrar todo lo que no es de Dios? Ahí nos queda la reflexión. Y en ese llamado a la protección, el Señor en su palabra nos invita a cada uno de nosotros, en 2 Corintios 9, versículo 7, a que cada uno debemos dar según lo que haya decidido en su corazón. No de mala manera, ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Él todo nos lo da y todo nos lo da sin esperar nada a cambio. Amados hermanos, que nuestro Padre Celestial nos bendiga grandemente y que nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros hoy y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Felices en tu presencia, Señor, allí estaremos. La esperanza de tu venida preciosa, la esperanza de esa salvación hermosa. Señor, aquí no es todo. Tú
eres esa luz para la humanidad, Rey de Reyes. Oh, luz del mundo, bajaste a la oscuridad, mis ojos abriste, pude ver belleza que causa que mi ser te adore, esperanza de vida eres tú. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Oh Rey eterno, tan alto y exaltado, glorioso en el cielo eres tú. Al mundo que hiciste, humilde viniste, pobre te hiciste por amor. Vengo a adorarte, vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para. Vengo a adorarte, Señor. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, simplemente digno, tan maravilloso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Vengo a adorarte, vengo a postrarme, vengo a decir que eres mi Dios. Eres simplemente bello, Simplemente eres digno, Dios. digno, tan maravilloso para mí. Simplemente bello y maravilloso, Dios, para cada uno de nosotros, Rey. Señor, en esta mañana venimos a adorarte, venimos adorando y exaltando tu nombre, Dios, reconociendo que tú eres Dios, reconociendo todas tus maravillas, reconociendo, Dios, todo lo que tú has hecho por nosotros. Hoy nos postramos delante de tu presencia, Dios, Padre, porque tus misericordias son nuevas, tu fiel amor perdura por siempre. Gracias te damos, Señor, porque nos permite adorarte, nos permites exaltar tu nombre, nos permite, Dios, estar delante de ti, Señor. Gracias te damos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en esta mañana nos disponemos a escuchar tu palabra. Con un corazón, Señor, rendido a tus pies, te pedimos, Dios, que tú nos sigas hablando, que tú nos sigas ministrando, Señor, como lo has hecho durante este tiempo, Dios. Gracias te damos, Señor. Abrimos nuestros corazones, Dios, delante de ti, Señor,
Padre Celestial, creyendo que nuestro corazón es buena tierra, donde tu palabra, Señor, es sembrada como esa semilla que da frutos, Dios, al 100%. Dios, usa la vida de tu siervo en esta mañana, Dios, y háblanos. Alienta nuestro corazón, Padre Celestial, con tu bendita y santa palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le invito para que se disponga a escuchar la palabra que Dios tiene para usted en esta mañana. Queremos darle la bienvenida al invitado que tenemos hoy, el pastor Andrés Giraldo, de la iglesia El Encuentro en Medellín. Dispóngase para que Dios le siga hablando hoy. Bienvenidas damos a nuestro pastor invitado. Muy buenos días. Para mí es un placer poder estar acompañándoles en esta mañana. Bueno, necesito presentarme para quienes no me conocen. Mi nombre es Andrés Giraldo, soy pastor en una iglesia en la ciudad en Medellín, amigo del pastor Sergio Betancourt y de su esposa Sol María. Me han invitado para compartir con ustedes la palabra del Señor y un gran aprecio por la iglesia presbiteriana Cumberland. Quise compartir en esta mañana quizá uno de los pasajes que me invitan a la reflexión, al descanso en la voluntad del Señor. Quiero invitarle para que antes de que pasemos a leer el texto que vamos a compartir en esta mañana y a desarrollar la reflexión en la palabra del Señor, nos presentemos en oración delante de Él, que sea Él guiándonos y mostrándonos a través de su voluntad, en su amor, en su fidelidad, la profundidad de su palabra, que nuestro corazón esté preparado para escuchar su voz y que al hacerlo podamos ser animados y alentados en el camino de nuestra fe. Le invito para que me acompañen en esta oración. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición de poder predicarla, de poder escucharla, poder reflexionar en ella. Pedimos en tu nombre, Señor, que en esta mañana hables al corazón de cada uno de nosotros, que la iglesia pueda escuchar tu voz, pueda ser sensible a lo que tú quieres hablar en medio de esta predicación, Señor. Que podamos atender, sobre todo, Señor, que podamos tener descanso por el sustento que trae tu palabra, tu gracia, tu misericordia. Gracias por tu fidelidad al invitarnos a reflexionar en tu palabra cada domingo. Que esta mañana no sea la excepción, sea un tiempo de regocijo, de afianzar nuestra fe en ti, Señor, y saber que tú en tu misericordia y en tu bondad nos sigues guiando a pesar de los momentos difíciles. Este tiempo ha sido muy complejo para el mundo, obviamente para nosotros, cada uno de nosotros viviendo situaciones diferentes por cuenta de la pandemia, de la cuarentena. Señor, invítanos a descansar en ti, que este sea un tiempo para que al escuchar tu voz, nuestro corazón esté reposado en tu voluntad y que al hacerlo, Señor, podamos adorarte con todo lo que somos, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero invitarles para que hagamos la lectura del pasaje, del texto que tenemos en esta mañana para la reflexión de la palabra. Lucas capítulo 7, versículos 18 al 23. Es la porción que vamos a compartir en esta mañana. Entonces, le invito para que abra su Biblia y en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7, vamos a leer a partir del versículo 18. Dice la palabra del Señor. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces les respondió a los enviados: vayan, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados,
los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. Versículo 23. Dichoso el que no tropieza por causa mía. Esta es la palabra del Señor para nosotros en esta mañana. La llamada entró siendo aproximadamente las 12 del mediodía. Mi suegro había fallecido tras 8 meses de estar luchando con un cáncer que lo venía consumiendo, que venía haciendo estragos en su cuerpo. A los 49 años, la mañana del 28 de octubre del año 2010, mi suegro falleció. Mi esposa recibió la llamada en la oficina donde ella trabajaba. En ese tiempo, ella trabajaba en el área de contabilidad del Seminario Bíblico de Colombia, acá en la ciudad de Medellín. Obviamente fue un momento caótico. Recibe la llamada y el mundo se le vino encima. Un momento sumamente difícil, quizás uno de los más complejos en la vida de mi esposa, en la vida de la familia, en términos de fe. Habían muchas expectativas alrededor. El cáncer había tenido diferentes etapas, pero varias metástasis habían causado que el cuerpo de mi suegro se fuera deteriorando de una manera tremenda. Recuerdo que nosotros en ese tiempo empezamos a visitarle semanalmente, íbamos, le compartíamos la palabra, conversábamos con ellos, con él, con la persona con la que él convivía, él ya no vivía con mi suegra, y le compartíamos la palabra, tratábamos de invitarle a reconocer al Señor Jesucristo en su corazón. La verdad fue un tiempo difícil. Recuerdo que una vez pasaron como unos 20 días y no habíamos podido ir a saludarle, a mirar cómo estaba. Y cuando fuimos, después de ese tiempo, nos encontramos con una escena muy dramática. El cuerpo cada vez más deteriorado, el impacto fue muy fuerte. Un tipo alto, corpulento, un tipo muy, muy bien puesto en su sitio. Y estábamos encontrándonos con un hombre sumamente deteriorado, golpeado en su salud, cada vez con menos fuerzas, desgastado físicamente, con su abdomen en unas proporciones sumamente grandes porque el cáncer precisamente había estado en el apéndice y le había hecho metástasis a varios órganos del cuerpo, entre ellos el hígado, que tenía un tamaño desproporcional, una cosa impresionante. Entonces fue un impacto todo ese proceso. Recuerdo que esa vez que fuimos a visitarle después de 20 días de no haber estado hablando con ellos, nos sentamos a conversar en la sala y en medio de la conversación él dijo algo que a mí, por lo menos de manera muy personal, se quedó en mi corazón y ha sido algo que me ha invitado a reflexionar la vida durante muchos años, y es que en medio de las lágrimas y de la desesperanza y esa sensación de que la vida se le estaba agotando, un hombre de 49 años nos dijo: yo no me quiero morir. Una sensación extrañísima, entendiendo que cada vez se iba desgastando más y que próximamente, en cualquier momento, iba a llegar el deceso. Las crisis llegan en cualquier momento de nuestra vida. Una crisis no pide permiso para llegar a nuestra vida, simplemente llegan, ponen a prueba nuestra fe, nos desafían en lo más profundo de nuestro corazón. Ahora, nadie está a la expectativa de que aparezca una situación crítica en su vida. Nadie se levanta en oración diciéndole al Señor: Señor, yo quiero que pruebes mi fe. Mándame una situación bien difícil para ver cómo voy a reaccionar frente a eso, cómo la voy a soportar o cómo la voy a sobrellevar. No, nadie está a la expectativa de que aparezcan las situaciones difíciles y con ellos crisis en medio de la vida. La verdad es que llegan y ponen a prueba la fe. Llegan y desafían lo que somos. No piden permiso, simple y sencillamente aparecen en medio de nuestra vida. Los seres humanos tenemos que enfrentar en muchos momentos de la vida situaciones críticas: enfermedad, desempleo, la quiebra,
problemas familiares, el divorcio, la muerte. El mundo se ha convulsionado en estos últimos meses, en este año, con la llegada de un virus que llegó sin pedir permiso, que llegó tocando lo más profundo de toda la sociedad, sin importar estratificación, sin importar condición, sin importar edades. Un virus que llegó y de manera catastrófica golpeó cada realidad, cada situación de la vida de las personas. No solamente desde el punto de vista de la enfermedad, de lo que produce y obviamente junto con eso el deceso, la muerte, sino toda una serie de daños colaterales que están alrededor de la misma verdad, de la misma presencia del virus. En la iglesia donde el Señor me está permitiendo servir en este tiempo, ha habido personas que han vivido situaciones críticas desde el punto de vista de la quiebra, desde el punto de vista del desempleo, desde el punto de vista de perder sus ahorros, sus proyectos. Cualquier cantidad de situaciones que se han venido una tras otra en medio de esta crisis, en medio de esta nueva realidad, como muchas personas la han llamado. Ahora, ahí, cuando estamos enfrentándonos a situaciones críticas, a momentos críticos y difíciles de la vida, aparecen las preguntas. Preguntas que en muchos momentos no solucionan nuestra condición, pero que sí generan o que sí se generan en medio de la lucha del propio corazón. Y preguntas que muchas veces están directamente relacionadas con el actuar de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué estás permitiendo esto? ¿Dónde estás en medio de esta situación tan compleja que estamos viviendo como familia, como sociedad? ¿Dónde estás? Preguntas que van mucho más allá de un tema de fe. Aquí yo no estoy hablando de falta de fe. Estoy hablando de una realidad que se produce en el corazón de las personas precisamente por la confrontación frente a situaciones que no pueden controlar, que no podemos controlar. Una de las cosas que el ser humano ha construido en medio de su diario vivir es una sensación de que tiene el control de las cosas, de que tiene la tranquilidad de controlar su vida, las cosas que hace, sus proyectos, su trabajo, ¿sí? Decide y toma partido de las diferentes realidades que vive. Pero aparecen este tipo de situaciones que no se pueden controlar, que no se pueden medir. Se miden en términos de contagios y de muertos y de cifras. La economía se va al piso, la estabilidad social se va al piso. En ese sentido se mide, pero no en términos de lo que genera en el corazón. Nosotros no alcanzamos a entender el impacto que esta situación, por ejemplo, ha traído a muchos de nosotros. Y en medio de eso, las preguntas. En medio de eso, la sensación de desazón, de qué está pasando, de qué va a pasar. Simplemente las situaciones críticas nos demuestran lo vulnerables que somos los seres humanos. Nos demuestran que nosotros no tenemos el control. No tenemos una explicación para las situaciones. Perdemos esa sensación de que podemos decidir y controlar las cosas, y eso nos genera luchas en el corazón. Nuestras expectativas se van desvaneciendo y obviamente aparecen las dudas, aparecen esa sensación tan humana, tan real y tan dolorosa, tan devastadora en el corazón del ser humano. Casi una sensación agónica del qué va a venir o del qué nos va a deparar el futuro. Yo me he sentado a conversar con muchas personas en este tiempo en medio de crisis emocionales,
de crisis financieras, de soledad, de angustia real y viva. No solamente por la pandemia como tal, sino por las realidades que se han ido generando, lo que es colateral, lo que está relacionado con esa presencia o con la presencia de esa verdad en medio de ellos. Acabamos de leer un pasaje en el que Juan llama a dos de sus discípulos para que vayan y le pregunten a Jesús si efectivamente él, Jesús, es quien ellos han dicho que es, ¿sí? El Mesías. Y en medio de eso, nosotros tenemos que entender la pregunta de Juan en el contexto en el que se encuentra. Juan está en la cárcel. Y Juan está en la cárcel básicamente por confrontar con la verdad a líderes de la época, específicamente a Herodes, al confrontarlo con que está viviendo con la esposa de su hermano, pero también a los líderes religiosos políticos de la época, llamándoles generación de víboras, confrontando su religiosidad. Ha proclamado el mensaje que ha sido enviado a proclamar y está abriendo el camino para la llegada del Mesías. Juan, en ese desarrollo de su ministerio, ha entendido, le ha sido revelado por el Espíritu de Dios que Jesús es el Mesías. Él entiende que Él es el Mesías, Jesús, pero en medio de esta situación, en medio de cumplir su ministerio, en medio de preparar el camino, termina en la cárcel. Y mientras Juan está en la cárcel, Jesús está enseñando, Jesús está sanando, Jesús está ministrando, Jesús está haciendo milagros. Si usted lee el texto anterior a esta escena en la que Juan invita a sus discípulos a que le pregunten a Jesús si él es quien se supone que es, usted se da cuenta que Jesús ha resucitado el hijo de una viuda. Y las preguntas aparecen y las dudas aparecen allí. Juan está en la cárcel y no ve cumplidas sus expectativas mesiánicas. Juan está en la cárcel y ha declarado que Jesús es el Mesías. Si usted se devuelve un poquito y lee el Evangelio de Juan, por ejemplo, el capítulo 1, el capítulo 3, Juan tiene claro quién es Jesús. Pero aquí, en la cárcel, pasan los días y no hay liberación. Pasan los días y Juan sigue a la expectativa de que se manifieste ese Mesías en el cual él ha puesto su esperanza. Pasan los días y mientras Juan está en la cárcel, Jesús no dice nada con relación a su condición y eso genera dudas. Juan no está viendo la luz. Juan no ve que el Mesías prometido, que él había creído que es Jesús, no está cumpliendo por lo menos parte de la expectativa en él mismo y en la realidad que él está viviendo. Y aparece la crisis, aparece la duda, aparecen las preguntas. En esta mañana yo quiero invitarnos a que a través del pasaje que estamos compartiendo podamos observar dos momentos en medio de la crisis que nos invitan a reflexionar nuestra fe. Dos momentos en medio de la crisis que nos llaman a nosotros a reflexionar nuestra fe, a observar lo que nosotros creemos del Señor. Dos momentos en medio de la crisis que nos invitan a reflexionar cómo vivimos nuestra fe. Y el primer momento que en medio de la crisis nos invita a reflexionar nuestra fe es la duda del corazón. Versículos 18 al 20. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Él llamó
a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? La duda del corazón se manifiesta por medio de una pregunta. ¿Eres tú o esperamos a otro? Y por favor, necesitamos entender esa pregunta, la pregunta que Juan extiende a través de sus discípulos a Jesús, desde la realidad de la vida de Juan. Observemos esa pregunta a la luz del ministerio de Juan el Bautista. Ya lo dijimos ahorita. Juan capítulo 1 y capítulo 3, Mateo capítulo 3 y Lucas capítulo 3 demuestran que Juan tiene una convicción en que Jesús es el Mesías. Cada uno de estos relatos nos muestran cómo Juan afirma delante de los diferentes multitudes que le están siguiendo, delante de los escribas y fariseos, que Jesús es el Mesías. Juan ha entendido, ha comprendido que aquel, de acuerdo a lo que dice el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que aquel sobre el que descendía la paloma, ese era el que bautizaría con Espíritu Santo. Y en medio del bautismo de Jesús, Él está presente y escucha la voz de aquel que desde el cielo dice, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. Esta pregunta que Juan está enviando a Jesús, esta pregunta que Juan le está refiriendo a Jesús, tiene la implicación de una crisis profunda en su corazón. Una crisis de fe que lo lleva a vivir una duda, que cuestiona su ministerio, que cuestiona su vida, que cuestiona su fe, que cuestiona lo que ha creído y lo que ha estado anunciando. ¿Eres tú o esperamos a otro? Uno tendría que pensar en la expectativa mesiánica de Juan. ¿Qué era lo que Juan estaba esperando acerca de la manifestación del Mesías? Posiblemente puede haber una relación entre lo que el contexto judío estaba esperando y cualquier otro judío piadoso estuviera esperando a la luz de la manifestación del Mesías, de la manifestación mesiánica, aquel libertador que llegaría para anunciar las buenas nuevas de Dios, pero sobre todo para traer libertad en medio de su pueblo. Aquí es muy importante tratar de entender cómo Jesús mismo en el Evangelio de Lucas ha dado respuesta a esa verdad. Capítulo 4 del Evangelio de Lucas nos relata el momento en el que Jesús entra en una sinagoga y abriendo las escrituras en el libro del profeta Isaías, Jesús dice lo siguiente, citando a Isaías capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para proclamar las buenas nuevas a los pobres y me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Entre otras cosas, lo que Jesús está afirmando acá es el cumplimiento de una profecía acerca del Mesías. Si uno sigue leyendo, Jesús en el versículo 21 dice, hoy se ha cumplido esta palabra, esta escritura delante de ustedes. Para Jesús, en la proclamación de su mensaje, en lo que ha llegado a proclamar, Él ha venido a cumplir las expectativas mesiánicas del pueblo. Pero desde la visión de la realidad, desde lo que está sucediendo, desde lo que está pasando, parece que falta algo. Esa pregunta de Juan, de decirle a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro?, tiene esa implicación en el corazón de él. Juan no está entendiendo si todo
todo lo que Jesús dijo acerca de sí mismo como Mesías se va a cumplir en ese momento o se cumplirá después, o si simple y sencillamente Él no es aquel en quien ha puesto su seguridad y quien Él mismo ha entendido es el Mesías. Es algo así como que Juan estuviera diciendo: mi expectativa, lo que yo espero, lo que yo entiendo de la revelación del Mesías, no se parece del todo a lo que está pasando. Es como si Juan pensara o sintiera desde una perspectiva de duda, incluso casi que de desilusión. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese Mesías? Y si nosotros recordamos las palabras que acabamos de leer, alusivas a Isaías, y que están precisamente leídas por Jesús en la sinagoga, habla de la libertad a los oprimidos. Habla de la libertad a aquellos que están cautivos. Yo me imagino a Juan reflexionando en esas palabras y pensando: ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué pasa con mi situación? Como pastor, he visto muchas veces la duda en el corazón de la iglesia. La he visto en mi propio corazón. Preguntas que aparecen en medio de las crisis que de verdad cuestionan no solamente lo que Dios está haciendo, sino que en muchos momentos cuestionan la bondad de Dios. Cuestionan la voluntad perfecta de Dios. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? ¿Hasta cuándo tengo que vivir esta situación? ¿Por qué Dios permite esto? En el proceso de ministrar y de acompañar pastoralmente a muchas personas, uno se choca con esa realidad. Se da cuenta que muchas de las personas sufren de una manera muy profunda. Y la pregunta: ¿dónde está Dios en estos momentos? Está ahí. Quizá a veces no se diga de esa forma, pero en la misma reacción del corazón hay un mar de dudas. Hay un montón de preguntas que uno no alcanza a comprender. En estos días, hace unos meses, vivimos un momento crítico cuando nuestro niño pequeñito, yo soy casado, tengo mi esposa, tengo 2 niños, y Pablito se enfermó. Es una locura la enfermedad de Pablo. De un momento a otro empezó a vomitar, empezó con unos dolores y bueno, lo llevamos al médico, no daban con lo que tenía, no se sabía, no se le podía parar el vómito, no había respuestas. Y en medio de todo eso apareció una apendicitis y la operación de urgencia, en fin, fue todo un momento difícil. Posterior a la operación también tuvo una reacción un poco compleja, estuvo en cuidados especiales. Fue un tiempo en el que de verdad el Señor nos desafió a la fe, a mi esposa y a mí. Fue un tiempo complejo. Gloria a Dios, salió y bueno, en medio de todas las preguntas y de las dudas nos mantuvimos, tratamos de mantenernos firmes en el Señor. La verdad no es un tema de exaltar la fe de nadie, no, para nada. Fue un tiempo difícil, la verdad hubo momentos de muchas preguntas al Señor. Pero en paralelo con esa situación que estábamos viviendo con Pablo, la amiga de una amiga nuestra tiene una niña de más o menos la misma edad de Pablito. Y esta chiquita, Pablo va a cumplir 3 años. Esta niña tiene un cáncer bastante avanzado, un tipo de leucemia, en el que está hospitalizada desde casi todo este año. Está hospitalizada. Y es una niña chiquita. Por las quimios ha perdido cabello, está sumamente desgastada. Las preguntas de su mamá han sido muy fuertes. Una mujer que ama al Señor, una mujer que sirve al Señor. Y aunque se tienen los medios, es una familia que tiene la capacidad para sostener todo el proceso de hospitalización y demás, eso no es suficiente. Hay una crisis profunda
que genera dudas en el corazón. Póngale el nombre que quiera a la crisis. Porque la verdad es que no se mide. Es difícil hacerlo. Las preguntas están ahí. Las dudas aparecen. Dudas del corazón que se cansa en medio del dolor, en medio de la angustia. Dudas que posiblemente esta mañana tengas, que hace mucho rato vienes preguntándole al Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo habrá una solución a este problema? Posiblemente tus dudas no tienen nada que ver con la pandemia y demás. Pueden ser dudas de cansancio, de desgaste, situaciones personales, familiares, emocionales, que con esta crisis se han podido acrecentar. Pero ahí está. Crisis que generan dudas en nuestro corazón y que nos llevan a preguntar muchas cosas que quizá muchas veces no tenemos respuesta. No entendemos la respuesta frente a esa realidad. Primer momento en medio de la crisis que nos invita a reflexionar nuestra fe. Las dudas del corazón. Las dudas que puedes tener esta mañana, las dudas que muchas veces han venido al mío. Preguntas que desafían nuestra fe y nos llevan a pensar de manera profunda cómo está obrando Dios en medio del dolor, en medio del cansancio, en medio de la enfermedad, aún en medio de la muerte. Esto nos lleva al segundo momento en medio de la crisis que nos invita a reflexionar nuestra fe. Y es la respuesta del Señor. Lo que dicen los versículos 21 en adelante. En ese mismo momento Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos. Y les dio la vista a muchos ciegos. Entonces le respondió a los enviados: vayan, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas. La respuesta de Jesús es una respuesta devastadora, fuerte y contundente. Jesús le está enviando a Juan un mensaje directo: yo estoy actuando como Mesías. ¿Recuerdan la palabra que acabamos de leer en el capítulo 4, alusiva a Isaías 61? De que Él ha llegado para anunciar las buenas noticias, las buenas nuevas, y que ha llegado para liberar y ha llegado para sanar. Él está respondiéndole a Juan con las palabras más contundentes. En algún sentido, lo que Jesús le está diciendo a Juan es: sí, yo estoy obrando como obraría el Mesías. Es más, Jesús va un poquito más allá. Si nosotros hacemos, por ejemplo, una lectura de el Salmo 146, los versículos 5 hasta el 8, nos damos cuenta una relación directa que aparece en este pasaje con relación precisamente a lo que Dios hace y a lo que Jesús está haciendo. Por favor, acompáñeme en esa lectura. Dichosos los que confían en el Dios de Jacob, los que cuentan con la ayuda de Dios, el Señor. El Señor creó los cielos y la tierra y el mar y todos los seres que contiene. El Señor siempre cumple su palabra. Y miren lo que dice el versículo 7 en adelante.
hace justicia a los oprimidos, da de comer a los que tienen hambre. El Señor da libertad a los cautivos y les devuelve la vista a los ciegos. El Señor levanta a los caídos y ama a los que practican la justicia. Juan está recibiendo una respuesta categórica de parte de Jesús. Jesús le está diciendo: sí, yo soy el Mesías. Sí, yo estoy obrando como Dios obraría. No lo dice afirmando o diciéndole a los discípulos de Juan: vaya y díganle que sí, que soy yo. No lo dice de esa manera. Actúa de tal manera en la que se entiende que su actuar, que su manera de obrar en medio de las realidades de aquel tiempo y de aquellas comunidades demuestran quién es Él. Jesús está mostrándole a Juan que Él actúa como Dios actúa. Y en algún sentido, al responder de esta manera, Jesús le está diciendo a Juan: tú sabes que así es. Tú sabes que esta es la forma en la que Dios actuaría. Tú sabes que en mí se están cumpliendo las promesas mesiánicas. Sí, yo soy el Mesías. Es una respuesta muy compleja, porque es una respuesta que toca el corazón en medio de la duda. Porque en algún sentido Juan lleva un tiempo en la cárcel. El pasaje no es claro en contar cuánto tiempo lleva Juan cautivo. Pero en medio de todo eso que ha vivido en la cárcel, ha aparecido una sensación de silencio de parte de Dios. Una de las cosas que he podido reflexionar y he podido aprender en el camino de la fe es que quizá el silencio que más duele es el silencio de Dios. Sobre todo al entender quién es Dios. Ese momento de espera en el que Juan, al ver lo que Jesús está haciendo afuera y al no ver la totalidad de sus expectativas mesiánicas cumplidas, genera la pregunta. Es un silencio que golpea el corazón. Cuando tú y yo en oración hemos estado clamando al Señor por mucho tiempo y su respuesta es silencio. Devastador. Completamente doloroso. Pero acá aparece algo que quizá desafía de forma más dramática la fe del Bautista y sin lugar a dudas la nuestra. Porque aunque el silencio de Dios duele, quizá es mucho más difícil escucharlo hablar y ver que su voluntad es diferente a nuestras expectativas. Finalmente, lo que Jesús está haciendo es responderle a Juan: sí, soy yo. Pero no pasa absolutamente nada más. Los mensajeros se van, los mensajeros regresan y le dan la respuesta a Juan. Pero no pasa absolutamente nada más. Jesús no le manda un recadito a Juan diciéndole con sus discípulos: bueno, dígale que tranquilo, que pronto voy y lo liberamos. Eso está de fondo. Pero no hay una respuesta concreta frente a eso. Simplemente Jesús dice: sí, vaya, díganle que yo soy el Mesías. Con sus actos, con sus milagros, con lo que ellos están viendo y que van a ir a darle el reporte a Juan. Es un momento incómodo en el que Juan desaparece del relato. Los mensajeros van y le cuentan.
Y aunque Jesús exalta el ministerio de Juan, si usted sigue leyendo los versículos siguientes del 24 en adelante, se dará cuenta que Jesús exalta de una manera única el ministerio de Juan, lo que Juan vino a hacer como profeta. Pero en medio de la narración, Lucas no vuelve a decir mucho acerca de Juan. Juan desaparece de la narración. Juan sale de este escenario en el que el Mesías sigue cumpliendo y haciendo la voluntad de Dios. Por allá, en el capítulo 9, aparece una referencia y medio fría, bastante puntualita y sin muchos detalles, de que Juan ha sido decapitado, que Juan muere en cautiverio. Y eso acrecienta, por lo menos para nosotros, mucho más las preguntas. Juan nunca salió de la cárcel. Recuerden que este pasaje aparece precisamente porque Juan está preguntando al respecto. Juan muere en cautiverio. El Mesías no lo liberó. La respuesta del Señor es muy compleja. No da razones, no hay explicaciones, no dice por qué sí o por qué no. Simplemente Juan desaparece para luego aparecer muerto en el relato que Lucas nos está contando. Y dentro de la reflexión de este pasaje, pues yo he tenido diferentes acercamientos. El silencio del texto, por lo menos a mi modo de entender, nos regala algunas posibles respuestas, y aquí tratando de mantener un cuidado con relación a lo que Dios revela, ¿sí? No decir más de lo que el texto está diciendo. Sin embargo, creo que este silencio nos permite a nosotros entender la perspectiva de lo que pasó en el contexto de la respuesta que recibe Juan. Yo creo que cuando los discípulos llegaron a dar el parte de la respuesta de Jesús, Juan vivió dos experiencias. Vuelvo y les digo, el texto no está relatado, básicamente es una reflexión de lo que pudo haber pasado. ¿Por quién era Juan? Y creo que esa primera respuesta, o esa primera reacción de parte de Juan fue una sensación de frustración. Es muy frustrante la respuesta de Jesús. Me lo imagino a la expectativa de la llegada de los discípulos, frotándose las manos, listo para escuchar. Bueno, ¿qué dijo? Y la respuesta de los discípulos es, pues sí, Él es el Mesías. Está sanando, está liberando, los ciegos están recibiendo la vista. Y yo me imagino a Juan a la expectativa de escuchar, bueno, y la liberación de los cautivos. ¿Cuándo me saca a mí de esta situación? Y eso nunca llega. Entonces, siento en el corazón pensar que Juan quedó con esa sensación de frustración, ¿y qué de la libertad de los cautivos? Porque la lectura del libro de Isaías que hace Jesús en el capítulo 4 de Lucas tiene esa implicación. Pero Juan nunca es liberado. Una sensación de dolor frente a la voluntad de Dios que es diferente a lo que hay en el corazón de Juan. Pero conociendo a Juan, por lo que él mismo proclama, lo que se habla acerca de Juan en los diferentes apartes del Evangelio, no solo de estos, del Evangelio de Lucas, de los sinópticos y del mismo Evangelio del apóstol Juan, creo que en algún sentido, cuando Juan recibió esta noticia, después de la sensación de frustración, su fe
su esperanza lo llevó a entender que si esa era la voluntad de Dios, él la iba a abrazar, a pesar de lo difícil que era para él. Se me vienen a la mente los versículos 6 al 8 del capítulo 1 del Evangelio de Juan, que dicen que hubo un hombre enviado por Dios, una introducción del ministerio de Juan en el Evangelio de Juan el Bautista en el Evangelio de Juan. Dice que hubo un hombre enviado de Dios y ese hombre no era la luz, sino que vino a dar testimonio de la luz. Y el texto es muy enfático, porque si usted lee todo el contexto del capítulo 1, se está hablando de Jesús, se está hablando del Verbo eterno que se hace carne. Y en medio de eso hay un paréntesis que introduce el ministerio de Juan. Y el proyecto de Juan el Bautista es precisamente anunciar la luz, no anunciarse a sí mismo. Cuando en un momento específico de su ministerio, que ya empieza como el declive del ministerio relacionado en el Evangelio de Juan, capítulo 3, los discípulos vienen y le preguntan: Maestro, todos se van detrás de aquel que tú anunciaste y están siendo bautizados por él. Y Juan, de una manera muy puntual, dice: a mí me es preciso menguar y a él crecer. Juan entendía que su función de testigo, que su llamado era un llamado a dar testimonio de la luz. Entonces, esta respuesta de Jesús me permite a mí pensar que después de la sensación de frustración frente a la respuesta del Señor, vino un momento de esperanza en el que Juan entendía que la luz estaba brillando y que ese era el ministerio al que él había sido llamado. Los ciegos estaban viendo, los cojos estaban caminando, a los pobres se les anuncian las buenas nuevas, los muertos están siendo resucitados, la luz está brillando. Y eso tuvo que producir esperanza en el corazón del Bautista. Porque aquí toma mucha fuerza el versículo 23. Si usted nota, yo no lo leí ahorita cuando estábamos leyendo la respuesta de Jesús. Versículo 23, a mi modo de entender este pasaje, toma una fuerza muy fuerte en este momento de la reflexión. Porque el versículo 23 dice: dichoso el que no tropieza por causa mía. En algún sentido lo que está diciendo es: bienaventurado, feliz, dichoso es aquel que no mira mi forma de actuar como un obstáculo para su fe. Y eso está cuñado a la respuesta de Jesús. Jesús le envió a decir a Juan: sí soy el Mesías, pero no voy a cumplir las expectativas mesiánicas de ustedes. Soy el Mesías, pero voy a responder conforme a la voluntad de Dios. Y eso nos genera a nosotros una presión muy fuerte. Por favor, piense por un momento en Pablo. Cansado, golpeado, afligido, 3 veces acercándose al Señor diciéndole que quitara de él aquella cosa, enfermedad o situación compleja que él denomina aguijón en la carne, aquel peso profundo. Y 3 veces recibe la respuesta del Señor: bástate mi gracia. Mi gracia es suficiente. La fe no consiste en someter a Dios a los anhelos de mi corazón. La fe consiste en entender que la voluntad de Dios es perfecta aún cuando no se parezca a lo que yo estoy esperando. Las palabras de Jesús en Getsemaní toman una fuerza muy profunda acá. Si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú
quieres. Me gusta mucho la traducción de la Nueva Traducción Viviente de este versículo 23. Lo que le da un toque especial a ese mismo concepto de lo que venimos narrando. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. La respuesta del Señor es una respuesta muy fuerte, que nos invita a desafiar nuestra fe y que nos invita a reflexionar en lo que nosotros entendemos y conocemos de su voluntad. Es entender que nosotros no controlamos la voluntad de Dios. Es poder abrazarla aun cuando es difícil de digerir para nosotros como seres humanos. Serví por muchos años en la iglesia presbiteriana Cumberland de Santa Cruz, más conocida como la iglesia de la Rosa, aquí en la ciudad de Medellín. En medio del servicio y de lo que el Señor nos permitió vivir allí, vivimos momentos muy bonitos, pero también momentos muy dolorosos. Recuerdo hace algunos años estábamos en una reunión de presbiterio y en medio de la reunión de presbiterio me entró una llamada de una persona que me acompañaba mucho en el ministerio, una anciana preciosa que recuerdo mi corazón, una mujer fiel al Señor con su servicio, con su entrega, con tantas cosas bonitas. La hermana me llamaba para contarme una situación trágica que estaban viviendo. Su hijo mayor había sido asesinado ese día. Habían acabado de darle la noticia y llamó a su pastor para compartir conmigo la situación, para que estuviera orando por ella. Fue una situación muy difícil, muy compleja. Quizá uno de los momentos más dramáticos que me ha tocado enfrentar en el ministerio pastoral y que me tocó enfrentar en la iglesia donde serví por tantos años. El dolor, tantas situaciones. El señor, un hombre ya adulto, era un líder social en el marco del barrio donde servíamos y bueno, por diferentes situaciones terminó asesinado. Recuerdo esa conversación que tuvimos esa noche cuando ella me llamó. Yo estaba en el presbiterio, ella estaba en su casa. El dolor, el llanto, la frustración fue muy difícil. Y recuerdo que en el contexto, en el marco de las cuestiones que tienen que ver con el entierro y demás, un momento muy, muy, muy complicado como familia. Ellos fueron al cementerio, nosotros los estuvimos acompañando. Recuerdo que antes de que entraran el cajón al lugar donde lo iban a poner, ella, en un acto de fe, levantó su voz en oración, entre lágrimas, agradeciendo al Señor, en medio de su dolor de madre de perder a su hijo, en medio de su dolor de madre, perdonando a aquellos que le habían quitado la vida. Un momento complejo en el que pude ver el corazón de una persona que abraza la voluntad de Dios aún cuando esa voluntad es dolorosa, es compleja. Momento en el que el corazón abre paso a la fe para abrazar a Dios, aun cuando lo que Dios está haciendo le está destrozando el alma. Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Un desafío de fe para nosotros como iglesia. Un desafío de fe en medio de la crisis que estamos viviendo. Un llamado a abrazar la voluntad del Señor y a confiar en lo que Dios está haciendo,
Aun cuando no lo entendemos, en medio de la crisis aparecen las dudas del corazón. Y con las dudas, las preguntas, los cuestionamientos. Pero Dios habla. Que su palabra hoy produzca en nuestro corazón esperanza. Posiblemente al chocarnos con la voluntad del Señor, si es diferente a lo que nosotros esperamos, tengamos momentos de desesperanza, de frustración. Pero sin lugar a dudas, en ese mismo camino en el que Dios se va revelando a nuestro corazón, aparece la oportunidad de abrazar su voluntad, que es buena, que es perfecta, aunque muchas veces no sea tan fácil de entender. Dos momentos en medio de la crisis que nos invitan a reflexionar nuestra fe. ¿Cómo estamos viviendo la fe en tiempos difíciles? ¿Cómo estamos respondiendo nosotros ante las situaciones que no controlamos? ¿Cómo estamos caminando con el Señor en tiempos en los que su voluntad ha venido y ha permitido vivir este tiempo difícil, complicado? Quizá otras muchas realidades en medio de su vida, en medio de su casa, de su familia, de sus personas allegadas, cercanas. Que el Señor permita que en medio de los momentos difíciles podamos descansar una vez más en Él y confiar en que Él está haciendo lo mejor, aún cuando muchas veces no lo entendemos. Le invito para que terminemos este tiempo orando al Señor. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias por regalarnos una reflexión en este pasaje. Quizá en medio de momentos difíciles que estemos viviendo. Gracias porque en medio de la duda y en medio de las preguntas, tú respondes, Señor. Tú sigues siendo Dios. Esto no se ha salido de tus manos, Señor. Aun cuando nosotros sintamos que es tan doloroso y tan complicado de entender. Te rogamos en tu nombre que afirmes nuestra fe en ti, en tu voluntad, en tu fidelidad. Que en medio de nuestras preguntas, tu voz retumbe en nuestro corazón para afianzar nuestra fe y llevarnos a depender de ti. Rogamos en el nombre de Jesucristo que la iglesia hoy pueda venir a tus pies y ser afirmada en sus caminos a pesar de las dudas, a pesar de las preguntas, a pesar de los dolores. Que sigamos viendo al Dios que controla todas las cosas y que obra conforme a su voluntad perfecta. Esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga. Agradecidos con el Señor y por su palabra que siempre nos está haciendo un llamado, un desafío en este peregrinar. Gracias, Pastor Andrés Giraldo, por la palabra que ha compartido con nosotros y esperamos que podamos seguir meditando y reflexionando en lo que ha sido el llamado del Señor a través de su palabra el día de hoy. Esta semana continuamos en la espera de la orientación que de los consistorios se nos estará dando para la manera en cómo vamos a ir asumiendo las nuevas directrices que se nos han dado en cuanto a de parte del gobierno, en cuanto a lo de la cuarentena que ya se ha
eliminado todo este proceso de la cuarentena con un aislamiento donde cada uno ya debe cuidar a sí mismo, y hay unas directrices para las congregaciones. Esperamos que el consistorio pueda darnos luces y de esa manera estaremos socializando debidamente con ustedes, tanto el cuerpo directivo allí en la iglesia de Samaria como aquí en la iglesia central, para la obra que tenemos en La Buitrera y en Jamundí. Un abrazo grande para todos, que Dios los bendiga en esta nueva semana, y recuerde, sigamos meditando en lo que el Señor nos ha hablado en esta mañana. Bendiciones, mis hermanos. Amanecer con la textura suave y fresca de tu voz, y en tus ojos ver que no se apaga el sol. Cuando los campos mueven sus hojas por ti, yo te quiero adorar, yo te quiero servir. Y decimos: y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ahora yo vivo contento, pues tu paz cambió mi ser, y la tristeza vuela en alas del ayer. Mi corazón está completo porque en ti ahora puedo cantar, ahora puedo reír. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. ¡Ay! ¡Sí, Señor! Gracias por esta oportunidad de vida que hoy nos das. Fuiste a la cruz por nuestros pecados, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque hoy disfrutamos en familia y decimos juntos: y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. vamos, familias en casa, levanta esa alabanza al Señor. Gracias, Señor, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías. Y quisiera confesarte que tengo toneladas de alabanza que darte, adorarte por los siglos eternos, porque tú fuiste a la cruz a salvarme. Mi cantar será el cantar de las aves, voy a hacerte una canción cada día, y mi alma para ti ya lo sabes, para ti mis versos y melodías.